Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 159. Estamos en Primera de Samuel y vamos a estar considerando en el día de hoy los capítulos 22, 23 y 24. El capítulo 22 comienza con la huida de David a la cueva de Adulam. Noten que cuando los hermanos de David y todos los de la casa de su padre supieron que David estaba en Adulam, se acercaron a él. Esto es importante porque indica que Saúl estuviera buscando la muerte de todos los asociados con David, complicando cada paso de la huida de David. Noten durante esta historia que David lleva a sus padres a la tierra de Moab con tanto de que el rey de Moab cuidara de ellos hasta que supiera lo que Dios haría con él. En el verso 5 el profeta Gad le habla a David diciéndole que regresara a Judá. Noten las palabras de Saúl en el próximo segmento, cual incluye la historia de Saúl y los profetas de Nob. La descripción cual podemos notar de Saúl en los próximos segmentos nos revelan un rey paranoico, cual desconfía de todos los de su propio pueblo. Noten en el verso 9 que Doeg el edomita descubre que vio a David en Nob mencionando a Amilec, hijo de Ahitob, como el sacerdote cual David consultó. Le indica que David recibió de Amilec la espada de David y provisiones de pan. Saúl manda a buscar a Ahimelech y todos los sacerdotes de la casa de su padre. Recuerden que Ahitob, padre de Ahimelech, era hermano de Icabod y nieto de Elí, indicando que el linaje de Ahitob cargaba el mando del sumo sacerdocio del templo en Silo. Luego de inquirir acerca del encuentro de Ahimelech con David, Saúl se enoja con las palabras del sacerdote, convencido de que el sacerdocio estuvo en complot con David. Como resultado, Saúl manda a sus hombres a matar a los sacerdotes de Nob. Sin embargo, ninguno de ellos se atreve a alzar su mano contra los sacerdotes. Saúl, en su desespero, manda a Doeg el edomita a matar a los sacerdotes de Nob. Debe recordar que los edomitas resistieron a Israel en su jornada de Egipto a Canaán. Ahora, en esta historia, un edomita se levanta en contra de los sacerdotes de Jehová, matando a 85 de ellos. Noten en el verso 19 que Doeg, por mandato de Saúl, siguió su castigo sobre los sacerdotes hasta herir la ciudad de Nob, matando a todos los habitantes de la ciudad, con la excepción de Abiatar, hijo de Ahimelech, quien escapa y huye tras David. Abiatar le lleva las nuevas a David de lo acontecido. Noten en el verso 23 las palabras de David a Abiatar, indicando que debería quedarse con David, ya que Saúl buscaría también su vida y solo con David estaría a salvo. El capítulo 23 comienza con el informe a David sobre las acciones de los filisteos en la ciudad de Keila. La ciudad de Keila era una ciudad fortalecida, encerrada, pero también de cosecha. Noten que los filisteos estuvieron atacando las eras de Keila y dejarían al pueblo sin alimento. David y sus hombres, los de la cueva de Adulam, descienden a Keila luego de consultar a Jehová. Deben notar que David hubiese inquirido de Jehová mediante el sacerdote Abiatar, quien tenía el efod. Dios le avisa a David que le entregará a los filisteos en Keila, y David y sus hombres liberan a la ciudad de los filisteos. Habiendo oído lo acontecido en Keila, Saúl desciende a la ciudad, pero mientras estaba aún de camino, David entiende que sería atacado en Keila. Vuelve a inquirir de Jehová a David sobre dos cosas. Primeramente, si Saúl descendería a Keila, y segundo, si los habitantes de Keila lo entregarían en manos de Saúl. A ambas preguntas Jehová le contesta que sí. Entendiendo que David no podría resistir todo el ejército de Saúl desde Keila, huye de la ciudad antes de que llegara Saúl. Noten en el verso 13 que hubieron con David unos 600 hombres. Estos son 200 más de lo que fueron mencionados en el verso 2 del previo capítulo, indicando que David crecía en gracia con los hombres. David huye con sus hombres de ahí a el desierto de Sif, a un lugar llamado Jores. Estando en Jores, recibe una visita inesperada de alguien que no imaginaba volver a ver, quien era su amigo Jonatán. Note en el verso 17 la confirmación de Jonatán que David tomaría su lugar sobre Israel. Sin embargo, Jonatán solo deseaba servir a David en su reino venidero conforme a su pacto. El verso 18 implica que renovaron pacto y Jonatán regresa a su casa. Noten en el verso 19 que los habitantes de Sif avisaron a Saúl acerca de la presencia de David en la región de Ores. De nuevo, Saúl hace el intento de descender a donde David con intención de matarlo.
Noten en el verso 20 que los hombres de Sif ofrecen entregarlo en manos de Saúl. Mientras tanto, David y sus hombres descienden a Maón, en el Arabá, al sur del desierto. Noten en el verso 26 que David y sus hombres andaban por un lado del monte, mientras que Saúl y sus hombres andaban por el otro lado del monte. Mientras David esquiva a Saúl en esta ocasión, Saúl les ha avisado que los filisteos estuvieron atacando en el país, indicando la región más habitada de Israel al norte del Arabá, y sale de la región y regresa al país. De allí David sube a Engadí. El capítulo 24 sigue esta historia a toda la región de Engadí, Keila y la parte del Arabá en la cual David y sus hombres se pasan es montañosa y llena de cuevas y cavernas. Como pueden notar en el verso 2, donde menciona las cumbres de los peñascos de las cabras monteses, la región era un laberinto de estructuras de piedra. Estando en Engadí, Saúl y sus 3000 hombres con él, Saúl entra en una caverna para cubrir sus pies. La frase cubrir sus pies es problemática en interpretación, con eruditos en desacuerdo sobre su significado. En Jueces capítulo 3, en la historia del juez Ahod y Eglón, Eglón es mencionado en el verso 24 como habiendo entrado a su sala y sus siervos pensaron que cubría sus pies. Sin embargo, fueron confundidos al esperar y ver que no salía de su sala. Esto parece indicar una interpretación típica de que estuviera relevándose en privado. En el caso de Saúl, esto parece problemático por el espacio de tiempo cual sería necesario para David llegar a donde Saúl, luego de conversar con sus hombres, cortarle la esquina de su manto y luego escapar de regreso a sus hombres. Otros han postulado que Saúl se durmió en la cueva luego de un tiempo extendido en el calor del desierto. Cual fuera su interpretación, podemos entender que Saúl se encontraba en una situación vulnerable frente a David. Noten la actitud de David hacia Saúl, mencionando en varias ocasiones que Saúl fuera el ungido de Jehová. Esto nos da a entender que el detalle del capítulo 16, que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl cuando vino sobre David, era de una perspectiva omnisciente del escritor y no una observación de David ni tampoco de Saúl. Aunque David veía el comportamiento irracional de Saúl, no estimaba que Jehová lo había rechazado aún. Aunque esto era cierto en el momento, David no se levanta en contra de Saúl ni permite que sus hombres lo hicieran. Saliendo David de la cueva, saliendo Saúl de la cueva, David sale tras él y da voces para que mirara hacia atrás. David le explica a Saúl lo acontecido en la cueva y lo fácil que hubiera sido matar a Saúl. Sin embargo, se defiende diciendo que no tenía ningún mal pensar hacia Saúl y que Saúl no tenía de qué ocuparse con David. Noten cómo David se refiere a sí mismo como un perro muerto y una pulga en el verso 14. Con todo, David mantiene su justicia delante de Saúl, de modo que Saúl reacciona con lloro. Noten las palabras de Saúl en los versos 16 al 21. Deben notar la cercanía de Saúl y David llamándose uno al otro padre e hijo. Noten en el verso 20 el entendimiento de Saúl de que David era el ungido de Jehová para reemplazarlo sobre el trono. Noten su pacto con David semejante al pacto de Jonatán con David, pidiendo que no borrara su nombre de la casa de su padre, quien era Cis de la tribu de Benjamín. David se lo jura a Saúl y parten caminos. Saúl para su casa y David y sus hombres al lugar fuerte. Aunque esta escena presenta un conflicto interno de Saúl, no sería el último encuentro entre David y Saúl. Estos han sido los capítulos 22, 23 y 24 de Primera de Samuel. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga. Dios le guarde.